Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, jueves 21 de mayo, en el horario de 2 a 4 p.m. de Laboratorio de Física Fundamental. Entonces, primero que todo, saludarlos, esperando que estén bien. Y lo segundo sería preguntarles cómo les ha ido respecto al informe que tenían que entregar. Entonces, si tuvieran algún problema o no quedó claro del todo, o necesitan que les colaboren algo, pues siempre me gusta iniciar la clase con eso, ¿no? Con preguntar cómo les fue. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto al informe pasado? Chicos. Buenos días, profe. Buenas tardes, cuéntame. Eso, buenas tardes. No, profe, yo no tengo ni una pregunta. Ah, no. Por Bien. ahora, no. Gracias, Cristian. María Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? María Alejandra. María Alejandra no está. Franci Dayana. Sí, profe. ¿Todo claro? ¿Ya entregaste el informe de laboratorio? Sí, ya lo entregamos. No tenía dudas de eso, sino de algo del preinforme sobre velocidad instantánea. ¿Qué necesitas conocer, Franci? Es que no sabía cómo sacarla. O sea, para hacer el informe hay una pregunta en la que nos pide que, El preinforme. sí, sobre velocidad instantánea. Dice, si la velocidad instantánea puede ser más grande que la magnitud de su velocidad promedio. Sí, puede ser. Puedo entender. ¿No entiendes qué es la velocidad instantánea, Franci? Franci, ¿no entiendes qué es la velocidad instantánea? Bien, a ver, entonces para tratar de contestarle a Franci. Fue también en mi caso, pues para la segunda pregunta hay que graficar. Entonces, pues ahí tampoco he estado muy enredada en cómo graficar. A ver, ¿lo miramos el preinforme o qué? Por favor. ¿El cuál? Sí, ¿Cuál? profe. Este de Ese es movimiento el del movimiento rectilíneo uniforme. uniforme o variado. Uniforme. Ah, el anterior todavía. Este, chicos, Sí, profe, ese. Sí, profe. vea cuidadosamente la descripción completa del laboratorio y responda a las siguientes preguntas basadas en el contenido de la lectura. El preinforme es individual y se entrega al empezar la clase. No olviden las unidades. Una persona le informa que un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir con el término rectilíneo y con el término uniforme? ¿Eso sí lo entienden o no? ¿Qué Que las quiere decir? preguntas del otro son como diferentes, eso sí, pues profe. podría decir. ¿Alguien tiene el otro para que lo comparta? Porque pues yo tengo este. ¿Alguien tiene el otro? Chicos. A ver, profe, ahorita lo busco y ya comparto. Bueno, pero vamos resolviendo esto. Entonces, eso sí se entiende. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Porque se mueve en línea recta. ¿Y qué quiere decir uniforme? Que la velocidad es constante. ¿Cierto? Eso sería respecto a ese preinforme, a esta pregunta. ¿En qué condición el cociente delta x sobre delta t proporciona el valor de la velocidad instantánea? ¿En qué condición esto se vuelve velocidad instantánea? ¿Eso entienden o no? Chicos. Ahí es cuando el intervalo de tiempo se tiende a cero. Eso, ya. Cuando el Sí, intervalo de pero tiempo... lo que pasa es que no sabía cómo resolver eso. O sea, cuando dan valores, hay que utilizar una límite y queda un número entero sobre cero. Entonces no sabía cómo resolverlo.
A ver, pero ¿en qué problema en específico? No sé, porque es que eso es con funciones sobre todo. El desplazamiento de un objeto es proporcional al tiempo transcurrido. Siempre solamente para velocidades positivas, solamente para velocidad constante. Ahí, ¿cuál es la respuesta? Desplazamiento de un objeto es proporcional al tiempo transcurrido. Entonces, lo que habría que hacer es despejar del término velocidad, que es desplazamiento sobre tiempo, el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento sería igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento de un objeto es proporcional al tiempo transcurrido. Sí es proporcional. Eso es cierto. Siempre solamente para velocidades positivas, solamente para velocidades negativas, solamente cuando la velocidad es constante. Entonces, en realidad, la respuesta correcta es aquí en este preinforme, ¿no? Es la D. Eso solo ocurre cuando la velocidad es constante, porque si la velocidad no es constante, el desplazamiento no es proporcional al tiempo transcurrido. ¿Claro o no? Ajá. Chicos, ¿sí o no? Ujú. Profe, ya tengo el otro. A ver, compártelo, Julián. Ujú. Profe, no me deja compartir. Ya te. Ahí ya, Francis. Mm, No. listo. Ahí ya está cargando. A ver, déjalo ahí. Entonces vamos en orden. La magnitud de la velocidad instantánea de un móvil puede ser más grande que la magnitud de su velocidad promedio. No, pero no lo muevas, que no. Dice, lea cuidadosamente el fundamento teórico y responde el preinforme virtual correspondiente en el COES de la universidad. Por si alguna razón el profesor aún no implementa el preinforme virtual en prácticas, responda a las siguientes preguntas basadas en el contenido. Entonces, primero, la magnitud de la velocidad instantánea de un móvil puede ser más grande que la magnitud de su velocidad promedio. ¿Puede ser menor? Es otra pregunta. La primera pregunta sí se puede dar. Es decir, la magnitud de la velocidad instantánea de un móvil puede ser más grande que la magnitud de su velocidad promedio. Eso sí se puede dar. ¿Cómo así? ¿Por qué, profe? Entonces, voy a explicar algo pues rápidamente utilizando un... Ahí está mirando mi pantalla, ¿sí, no? Chicos, No, profe. Yo no. No, entonces debes dejar de compartir, señorita, para que miren la bien. Listo, profe. Ahí ya estás mirando mi pantalla, ¿no? ahí digo de compartir, profe. Ahí ya, ¿no? Listo, Listo. ahí ya. Entonces, lo que hay que entender es dos cosas, que hay dos cosas, la velocidad, ¿cierto? Yo la podría dividir como en dos partes, o en dos partes, sí, se podría decir en dos partes, o dos formas de expresarla, se puede decir. ¿Cuáles serían esas dos formas de expresarla? La velocidad promedio, o la velocidad media también se llama,
que esa se define de manera macro como la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo. O sea, ya se define como delta X sobre delta T. Entonces, delta X sobre delta T. ¿Cierto? Así se define la velocidad media. O lo que es lo mismo, esto es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta sería una forma de describir la velocidad media. Esto por lo general funciona ¿para qué? Funciona para tiempos, digamos, grandes o macros, se puede decir, ¿cierto? Y otra forma es la velocidad instantánea, que es muy parecida a esta, con la única diferencia, muy parecida a esta, pero con la única diferencia que la velocidad instantánea no se define como variaciones, sino que se define para tiempos muy pequeñitos. ¿Y cómo así para tiempos muy pequeñitos? Entonces uno dice que cuando se toman tiempos muy pequeñitos, en realidad lo que uno define es lo siguiente. Uno dice, estos tiempos los hago tender a cero. ¿Cómo así los hago tender a cero? Cuando yo digo los hago tender a cero, entonces lo que estoy diciendo es, aquí, cuando yo digo los hago tender a cero, entonces lo que yo digo es que voy a tomar el límite, ¿cierto? El límite cuando delta t tiende a cero, cuando este delta t tiende a cero, ¿de qué? De delta x sobre delta t. De este. El límite cuando delta t tiende a ser cero, de delta x sobre delta t. Lo que pasa es que en cálculo, al límite, cuando delta t, o un límite de un incremento, a eso se le llama una derivada. Por eso es que cuando yo tomo el límite, lo que hago es sacar derivadas. Ese es digamos, como la relación. Entonces, esto es lo mismo que tener la derivada de x. La derivada de x respecto a la derivada de tiempo. ¿Sí? Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la velocidad media yo la tomo como la pendiente de una gráfica, en cambio la velocidad instantánea es la pendiente en un punto. Pero pues, profe, ahí no nos está respondiendo la pregunta que nos hace allá. Entonces, más o menos voy a tratar de hacer esto. Entonces voy a imaginar que yo tengo una gráfica distancia versus tiempo. Entonces voy a imaginar que tengo esto así. Insertar. Entonces tengo algo así. Podría ser. ¿Cierto? Una gráfica así. Insertar. Tu forma. Como una gráfica como así. ¿Cierto? Donde aquí supongo yo que está la distancia X y acá supongo yo que está el tiempo T. Entonces, si yo supongo que es una, qué sé yo, una función cualquiera, ¿cierto? De esta distancia versus tiempo, cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, pues ustedes ya lo hicieron en el laboratorio, les va a dar una línea recta. Entonces, cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, les va a dar una línea recta como así. ¿Cierto? Pero cuando el movimiento ya deja de ser, digamos, uniforme, o yo lo quiero calcular en un punto exacto, entonces, por ejemplo, la velocidad media aquí simplemente sería la pendiente de esto. Pero si yo ya tengo una línea curva, que también se puede dar,
Entonces, supongamos una línea curva, como por ejemplo así. Algo así, supongamos. Supongamos que esa fuera la gráfica. Entonces, por decir algo, la velocidad media sería la pendiente de esto. Pero la velocidad instantánea yo la puedo calcular en cada uno de los puntos de esta curva. Por eso es que ahí les dice que si la velocidad media es mayor a la velocidad instantánea o menor, ¿o qué? Pues en realidad se podían las dos respuestas, porque va a depender de en qué tiempo yo la calcule para saber dónde es la velocidad instantánea. Por ejemplo, si yo le saco a esta línea la pendiente, supongamos que la pendiente en este caso es la velocidad. Si yo le saco la pendiente a esta línea, supongamos que me dé, qué sé yo, un 10. Si yo le saco la pendiente a esa línea, yo supongo que me da un 10. Entonces yo digo, ah, no, pues, ya sé que la velocidad media vale 10. Me estoy imaginando. Si yo saco, por decir algo, la velocidad instantánea en este punto, la velocidad instantánea en este punto, solo en este punto, pues simplemente tendría que ser distancia sobre tiempo y me voy a imaginar que da un 4. Un 4. ¿Cierto? Pero si saco la velocidad instantánea en este punto, solo en este punto, instantánea en este punto, me voy a imaginar que da 12. Entonces yo digo, bueno, entonces la velocidad instantánea puede ser mayor o menor que la promedio. Pues en realidad puede ser o mayor o menor, porque la velocidad instantánea está calculada para puntos exactos. ¿Para qué puntos? Para el punto que yo quiera. Por eso se llama instantánea. ¿Sí me hago entender eso o no? Chicos. Chicos. Sí, profe. La respuesta a esa pregunta es que la velocidad instantánea puede ser mayor o menor a la velocidad media, porque todo depende en el lugar o en el tiempo en que yo la esté midiendo. Esa sería la respuesta. ¿Claro? ¿Sí, más o menos o no? Sí, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? En cuanto a ese, no, profe. ¿Podemos revisar el segundo, por favor? A ver, indícamelo. ¿Quién es que estaba compartiendo? ¿Quién estaba compartiendo? Ya, profe, ya ahorita lo comparto. Listo. Dice, si la velocidad promedio es igual a 0 en cierto intervalo de tiempo, demuestre que la velocidad instantánea debe ser igual a 0 en cierto tiempo en este intervalo. Es una prueba, sería muy útil un dibujo de X en función del T. Lo que yo les estaba mostrando. Entonces, el dibujo que les estoy mostrando, ese es el que les toca hacerlo acá. Acá simplemente es reemplazar que, o decir, pues, que la velocidad sí puede ser mayor o menor de acuerdo al tiempo. En este segundo hay que hacer los ejes coordenados que yo hice, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que lo que usted va a decir es que si la velocidad es 0 en ese intervalo de tiempo, entonces obviamente pues la velocidad instantánea va a ser 0. ¿Cómo así? A ver, dice, si la velocidad promedio es igual a 0 en cierto intervalo de tiempo,
¿Qué quiere decir que la velocidad promedio sea cero? Pues que la pendiente es cero. ¿Eso qué significa? Que la velocidad promedio sea cero, significa que la pendiente de la gráfica sea cero. ¿Cierto? Demuestre que la velocidad debe ser igual a cero en cierto tiempo en este intervalo. Pues es bastante obvio. Lo único que toca hacer es el mismo dibujo, pero no hacer una línea inclinada, sino hacer una línea recta, donde la pendiente sea cero. Y eso es todo. Por eso es que les dice, en esta prueba sería muy útil un dibujo de X en función del tiempo. Entonces, lo único que usted tendría que hacer es que no hacer una línea inclinada como yo lo hice, sino hacer una línea recta paralela al eje X. Ahí usted va a decir que la velocidad es cero en ese intervalo. ¿Sí me hago entender o no? Chicos. Sí. Sí, ¿no? profe. Siguiente. Cuando un Renault 4 está en el negocio, la móvil de un BMW está en la calle central. Luego, cuando Renault llega a la calle central, el BMW llega al lavamóvil. ¿Qué relación hay entre las velocidades promedio de los autos entre estos instantes? No, nada, esa es una fórmula. O sea, que es igual la velocidad promedio del Renault 4. Delta X sobre delta T. ¿Cierto? Luego dice, cuando el Renault llega a la calle, entonces para llegar a la calle recorre una distancia delta X. ¿Qué relación existe entre la velocidad promedio de los dos? A ver, deja de compartir para compartirles y se los resuelvo. Entonces sería, bueno, en el anterior lo que les decía era que en este mismo dibujo, para que la velocidad instantánea media sea cero, entonces sería esta misma gráfica, pero no con esta inclinación. Lo estoy compartiendo, ¿no? Lo que les decía en el anterior era que para que la velocidad media sea igual a cero, entonces sería esta misma gráfica de distancia y tiempo, pero no deben hacer esta línea roja inclinada, sino hacerla paralela al eje X. Es decir, así. Por ejemplo, así. Sería una gráfica paralela al eje. En este ejemplo, significa que la velocidad es constante, perdón, que la posición es constante en todo momento. Por tanto, la velocidad es cero. ¿Sí me entienden? Entonces, es obvio. Miren, por ejemplo, supongamos que la posición inicial en un punto acá arriba, ¿cuánto vale? Pongamos que este punto vale 3. 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale la posición para un tiempo? Supongamos por aquí un tiempo de 6 segundos y por aquí un tiempo de 3 segundos. ¿Cuánto vale la posición para los 3 segundos? Cualquiera. 3. ¿Cuánto vale la posición para los 3 segundos? 3. 3. ¿Y cuánto vale la posición para los 6 segundos? 3. 3. Entonces, cuando ustedes hagan este delta X es posición final 3, menos posición inicial 3, ¿cuánto les va a dar el numerador? 3. 0. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad media? 0. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Sí, ¿no? Ese era el segundo. Y el tercero me decía algo como así. Me decía que si yo tengo, por decir algo, 2 carritos, supongamos estos 2 carritos, aquí tengo uno, ¿cierto? Entonces, digamos, Renault 4, pongámosle. Y por acá tengo otro carrito, control C, control V. Tengo otro carrito igual, ¿cierto?
Y este es un BMW, dice, ¿no? BMW. Listo. Me dice que un carro está dentro de un lavadero y el otro carro está fuera del lavadero. Ya. Ahora me dice que este carro se va a mover cierta distancia acá para salir, mientras que este carro se va a mover la misma distancia para entrar. Entonces, ¿qué es lo que los relaciona a los dos? Pues obviamente el BMW es mucho más veloz que el Renault 4. Es obvio. Pero lo que los relaciona a los dos es que ambos van a recorrer la misma distancia. ¿Cierto? Eso es lo que los relaciona a los dos. Los dos van a recorrer la misma distancia. ¿Qué distancia van a recorrer? ¿Qué sé yo? Delta X. Van a recorrer un delta X. Supongamos que esa fuera un delta X. ¿Cierto? Ahora, la pregunta era, ¿me lo puedes leer, por favor? Que tengo la guía ahí, ¿qué era que decía? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué relación hay entre las velocidades promedio de los autos entre esos instantes? Listo. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad promedio o media? Mira, aquí lo copio este. Copio este aquí. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad media, pero del Renault 4? Entonces, la velocidad media del Renault 4, ¿a qué sería igual? Pues nada, será igual la velocidad del Renault 4, llamémoslo así, Renault 4, ¿cierto? Va a ser igual a la distancia que recorre hasta salir a la calle sobre el tiempo que se demora. Mientras, ¿a qué será igual la velocidad del BMW? ¿A qué será igual la velocidad del BMW? Chicos, ¿qué será igual la velocidad del BMW? Chicos. Lo mismo, a la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente este Renault 4 se va a demorar un tiempo diferente al otro. ¿Cuánto? Pues yo no sé, por eso son fórmulas más. Pero yo voy a decir que este se va a demorar un delta T1, mientras que el otro se va a demorar un delta T2. Yo entiendo que se va a demorar más el BMW, pero pues como no sé cuánto es, yo lo dejo indicado ahí. ¿Qué es lo que los relaciona a los dos? Lo que los relaciona a los dos es el delta X. Ambos van a ¿qué? Van a recorrer la misma distancia. Entonces uno podría decir aquí, o sea que esto es cierto si yo digo que delta X de aquí, delta X de aquí, lo copio acá y digo que es igual, por un lado, a la velocidad del Renault 4 por delta T1. Si copiamos este delta aquí para estar copiando aquí. Por delta T1, ¿cierto? Eso es de este lado de acá. Mientras que de este lado de acá me queda que el delta X es igual a ¿qué? El delta X de este lado de acá es igual a la velocidad, no del Renault 4, sino la velocidad del BMW, llamémoslo así, por delta T2. Sin embargo, como ambos van a recorrer la misma distancia, que es delta X, yo podría igualar estas dos cosas. Entonces yo podría decir que la velocidad del Renault 4, control C, control B, debe ser igual a la velocidad del BMW por delta T. Y esta sería la relación que me pide ahí. Entonces, ¿cuál es la relación entre los dos? Pues que esto por esto deben ser lo mismo.
¿Por qué? Porque van a recorrer la misma distancia. ¿Sí me entienden esa partecita o no? Sí, Chicos, profe. Sí, sa- listo. Entonces, ¿son iguales las dos velocidades? Las dos velocidades no son, Promedio. no, no, Las distancias. la distancia es lo que es igual. La distancia que recorre. ¿Sí, no? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Ok. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces vamos a iniciar hoy a hablar del laboratorio que nos corresponde. Para hablar del laboratorio que nos corresponde, entonces vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cierto? Entonces la dinámica es exactamente la que habíamos trabajado para el otro movimiento. Por eso es que yo les pedía que aprendan a manejar muy bien Tracker. Respecto a eso, ¿cómo les fue? ¿Sí aprendieron? ¿Sí sacaron los datos o no? Sí, Sí, ¿Sí les dio? ¿Sí les dio o no? sí, profe. Sí, ¿no? Bien. Entonces hoy vamos a trabajar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues nuevamente con la guía del laboratorio, la cual me dice es lo siguiente. Me dice que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues lo que yo debo tener en cuenta es que ahora la aceleración es la que es constante. Entonces, para realizar mi laboratorio, lo primero que yo debo decir es precisamente es que esa aceleración es la constante. ¿Cierto? Pues aquí dice, miren, uno de los objetivos es ese, estudiar el movimiento con aceleración constante. ¿Cierto? Ahora bien, para eso aquí me piden que lo haga con un carril de Fletcher, pero obviamente pues nosotros no tenemos un carril de Fletcher. En vez de esto, o en lugar de esto más bien, lo que voy a utilizar es nuevamente el programa Tracker. Pero para utilizar ese programa Tracker necesito, como ustedes ya conocen, es tener un movimiento que yo pueda garantizar que sea de tipo uniformemente acelerado. Y entonces, profe, ¿qué se nos puede ocurrir para garantizar una aceleración constante? Pues en realidad varias cosas, pero lo que yo necesito garantizar es que este movimiento se presente en el eje X. Ojo con lo que les voy a decir. Tiene que ser un movimiento en el eje X. ¿Por qué? Porque si ya se cambian al eje Y, es otra clase de movimiento que va a ser la próxima semana, que es el movimiento de caída libre. Entonces, ese movimiento de caída libre para este caso no le sirve porque estamos trabajando sobre el eje X. Y entonces, profe, ¿qué hacemos? Nada, pues la idea es hacerse un videíto de unos, qué sé yo, unos 5, 7 segundos, de tal forma que yo tenga un movimiento donde yo pueda garantizar que la aceleración es constante. ¿Y cómo garantizo eso? Pues primero tiene que ser algo en el cual yo pueda medir esa aceleración, ¿cierto? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre que puedan hacer un video donde puedan garantizar la aceleración constante? Por ejemplo, Nicole López, ¿qué se te ocurre a ti, Nicole? ¿Dónde puedes encontrar un movimiento cuya aceleración es constante, Nicole? Utilizando un carro, pero aumentando y disminuyendo la velocidad.
pero que esté recto. Sí, está bien, Nicole, pero ojo con esto. Hay movimientos donde la aceleración es variable, ¿no? Y aquí lo que tú necesitas garantizar es que la aceleración sea constante, Nicole. Entonces, de pronto, al aumentar y disminuir la velocidad, lo que vas a hacer es variar la aceleración. Y obviamente, al variar la aceleración, pues varía la velocidad. Pero en realidad se necesita es un movimiento donde la aceleración siempre sea constante. Bueno, gracias. Héctor, ¿a ti qué se te ocurre, Héctor? Héctor, ¿sí me escuchas o no? Sí, profe. ¿Qué se te ocurre a ti para hacer un movimiento acelerado? De pronto, ¿qué le digo? Un tiro libre, puede ser, la trayectoria del balón y todo eso. Pero eso está bueno, pero para un movimiento parabólico, ¿no? Ese ya se mete dos componentes ahí. También la aceleración.